Bienvenidos al primer capítulo de KnowledgeCast. Hoy estamos con Sebastián Lobo. Santiago Zúñiga. y con una persona que ha estudiado y trabajado en el campo de tecnología y computación por más de 35 años. Actualmente trabaja en una de las mejores compañías de tecnología del mundo, Oracle, y que es el Senior Director de Oracle Academy en Latinoamérica. Bienvenido, Richard. Muchas gracias muchachos, muy complacido de estar aquí con ustedes. Bueno, hey, demos comienzo ya a esta charla. Primero quería preguntarle a usted sobre la compañía Oracle en sí, qué es lo que hace o se encarga. Ok, Oracle es una compañía que tiene más de 40 años de existir en el mundo. Nosotros somos el primer proveedor de tecnología para las empresas. Las empresas usan la tecnología Oracle para correr sus procesos internos y para poder dar servicio a sus clientes o hacer lo que sea que hagan. Entonces, por ejemplo, si hoy usaste Uber o te comiste una hamburguesa en McDonald's o probablemente fuiste a un restaurante o usaste el servicio de un banco, estás usando tecnología Oracle. Uber, McDonald's, Spotify, Nike, Marvel usan tecnología de Oracle para automatizar sus procesos, para manejar sus datos y para hacer los servicios y los productos o producir los productos que tienen en el mercado. Eso es lo que hace Oracle. Ok, pero o sea, por ejemplo, la tecnología, ese tipo de tecnología que es como una lengua de programación o como... Es un conjunto de tecnologías, no es una sola tecnología. Oracle tiene más de 9.500 productos de software y hardware en el mercado. Es un conjunto de tecnologías que permiten que las empresas puedan manejar sus datos para automatizar procesos y llevar adelante el negocio. Desde la parte más simple uno puede pensar, puede ser un sistema contable. Las compañías tienen que manejar su dinero, sus activos y hacer reportes a Hacienda, etc. Entonces Oracle tiene esa clase de soluciones. Pero también tenemos soluciones en otras industrias, por ejemplo en la industria médica. O sea, los doctores que hacen un expediente, que recetan medicamentos, todo eso se maneja en tecnología, en software de Oracle y en hardware de Oracle. Y últimamente la tecnología más importante que ha existido, la forma de entregar servicios más importante que ha existido es la nube. Y todos ustedes han hablado de la nube, ¿verdad? Uno guarda cosas en la nube. De la misma manera, las compañías pueden tener su información en la nube y hacer procesos a través de la nube. Y Oracle es uno de los más grandes proveedores de servicios en la nube del mundo para las empresas. Entonces, por ejemplo, hablamos de Marvel, ¿verdad? Entonces, Marvel tiene que manejar toda la planilla de Marvel, ¿verdad? Todos los empleados que trabajan, todo el manejo de los proveedores de Marvel, ¿verdad? Cuando hacen una película, se han visto en los créditos, salen muchas compañías que hacen efectos visuales, etc. Todo ese manejo de toda esa información para poder terminar haciendo una película se hace en tecnología de Oracle. Otra tecnología que se usa, que es muy usada hoy y que probablemente ustedes no desconocen, es ChatGPT. La ChatGPT es la tecnología de esta inteligencia artificial para lo que se llama Generative AI. Toda la infraestructura que está detrás de ChatGPT es de Oracle. O sea, cuando vos corres un proceso de ChatGPT, en realidad está corriendo en servidores de Oracle en la nube. O sea, como el código de lenguaje que tiene. El código de lenguaje no es de ChatGPT, pero vamos a ver. Oracle es el proveedor del automóvil, por ejemplo, ¿no? Vos tenés un automóvil que hace algo y vos querés llevar ese automóvil para transportar personas, por ejemplo. O sea, como las piezas. Entonces, todas las piezas que usted requiere para montar esa tecnología es de Oracle. O sea, en algunos casos Oracle te da el automóvil ya armado, listo, para que vos hagas un trabajo en particular. Bueno, por ejemplo, un carro de Fórmula 1 que es muy particular, tiene ciertas características, Oracle ya te lo ha armado para que nada más la compañía ponga el piloto y el piloto salga a 400 km por hora. En algunos otros casos las compañías quieren que nosotros demos las llantas, el motor, ¿verdad? La carrocería por separado y ellos arman el carro como ellos quieren. Entonces, de la misma manera funciona la tecnología. Entonces, hay procesos que ya están tan automatizados que Oracle los provee para todas las compañías. Por ejemplo, esto que te decía, la contabilidad. O sea, el proceso financiero ya está tan manejado que Oracle provee el proceso financiero y las compañías lo usan tal y como Oracle lo provee. Pero hay procesos mucho más específicos de una compañía, que una compañía quiere hacer algo. Por ejemplo, digamos la exportación de frutas. Entonces, ese proceso de exportación de frutas es un proceso más particular. Entonces, la compañía lo que hace, Dole, por ejemplo, en Costa Rica, lo que es usar la tecnología de Oracle para construir los sistemas que automatizan ese proceso de exportación de frutas, que es muy particular. Ahora, Oracle está metido cada vez más en industrias muy particulares, ¿verdad? Por ejemplo, como decía yo, en la industria de la salud. O sea, hay sistemas muy particulares, que son muy específicos para manejar la información de un paciente, para manejar la información de los doctores, de los turnos, de los procedimientos médicos que hay que hacer, de las imágenes médicas, ¿verdad? Todo eso, Oracle tiene ya todo un sistema creado que un hospital puede tomar y usar tal y como está.
Son las dos formas. Nosotros llamamos la infraestructura de tecnología que usted requiere para correr algo, es decir, las partes del carro. Yo quiero armar mi propio carro para ponerlo a correr, para que sea como yo quiero, para que tenga, en vez de 5 asientos, 6 asientos, o en vez de 5 asientos, 3 asientos, porque es lo que yo quiero como compañía. O la tecnología ya armada completamente, como el carro de carreras completo, que es de un solo asiento, pero que está hecho para correr rapidísimo, ¿verdad? Esa es la clase de posibilidades que se llama infraestructura tecnológica versus aplicaciones. Ok, ahora, Oracle solo le brinda de su tecnología y de sus servicios a compañías o también crea su propia tecnología. Oracle crea su propia tecnología, ¿verdad? Nosotros usamos nuestra propia tecnología para correr nuestros propios sistemas donde las aplicaciones de los clientes corren, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros usamos nuestra inteligencia artificial para hacer que los sistemas que corren en Oracle sean los más seguros posibles. Entonces tenemos sistemas de inteligencia artificial que protegen los datos de las compañías ante ataques cibernéticos. Y como son inteligentes y son computadoras protegiendo los datos, son muy efectivos. Entonces la información está muy, muy protegida, ¿verdad? Entonces nosotros, esa tecnología que es totalmente nuestra, solo tecnología nuestra. Hay unas pequeñas partes que son tecnología de otros, pero solo tecnología nuestra usamos para proveer esa tecnología a los clientes, ¿verdad? Por eso es que tenemos tantísimos productos, ¿verdad? Desde los servidores, ¿verdad? El hardware que corre los sistemas de bases de datos, por ejemplo, para manejar los datos de las compañías, hasta el software más pequeñito que corre en un sistema Linux que se ocupa para que se mantenga corriendo todo el tiempo. Ese es Oracle, nosotros decimos, tenemos una solución end-to-end, de principio a fin. Todo lo que alguien requiere para correr una solución de tecnología de software y hardware, de la información, para la automatización de las empresas, Oracle lo tiene. Incluso somos uno de los más grandes proveedores de temas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Oracle se utiliza para ponerla dentro de los sistemas para que hagan cosas. Por ejemplo, en un sistema médico, que estamos hablando del tema de los médicos, un médico pierde mucho tiempo y pierde mucho información digitando en un sistema lo que le está hablando con el paciente, lo que está viendo en el paciente, ¿verdad? Diciendo el diagnóstico del paciente, cómo lo encuentra, el triage, todo eso, él lo tiene que poner después. Entonces esa información y ese tiempo que el doctor pierde es tiempo que el doctor no está usando con los pacientes, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Yo voy, me veo con el doctor, el doctor me hace todo el análisis y todo, yo salgo y después el doctor tiene que quedarse llenando los expedientes. Entonces ya él se le olvida lo que vio, tal vez, o pierde lo que vio. Entonces, con el sistema de inteligencia artificial dentro de la aplicación, el doctor simplemente puede ir dictando. Como Jarvis en Iron Man, igual. Él le va dictando a un Jarvis, y Jarvis va escribiendo todo en términos médicos. E incluso al final, el mismo sistema puede decir, ok, si ese es el diagnóstico del paciente, yo puedo proponerle al médico qué son los medicamentos que tiene que recetar el paciente. Y una vez saca el receta, entonces el médico no pierde tiempo, inmediatamente termina con ese paciente, toda la información quedó bien lista, la receta incluso está pregenerada y el médico puede ir al siguiente paciente sin haber perdido ninguna información, que es lo que es muy importante. Esa es la clase de inteligencia artificial que queremos tener dentro de los sistemas de información. Es inteligencia artificial que no solamente un juguete, digamos, no es un juego, sino que realmente está aplicando a un proceso dentro de un negocio para cambiar, mejorar, activar, ¿verdad? Eficientizar ese proceso de negocios. Así tenemos muchos ejemplos de ese tema. Entonces, es una solución una vez más end-to-end, desde que el tornillo que yo ocupo para pegar la carrocería del carro hasta la última parte del carro que yo voy a poner, dependiendo del carro que yo quiera crear. Puede ser un camión, puede ser un carro de carreras. Una probadora en su totalidad. ¿Y no tiene alguna competencia? Claro, tenemos competencia en muchas áreas, ¿verdad? Oracle es una compañía tan grande que tiene tantas, están metidas en tantas áreas que tiene competencia en muchas áreas. O sea, por ejemplo, en ese tema de proveedores tecnológicos, ¿cuál sería como la mayor competencia que tiene Oracle? Hoy la tecnología, vamos a ver, antes existía esa idea de que vea una competencia en cada área. Hoy la industria de la tecnología se está consolidando, ¿verdad? Y hoy, antes, por ejemplo, Microsoft era una gran competencia a nosotros. Hoy no, hoy somos aliados, porque sabemos que lo que una compañía requiere va a requerir la interacción de toda la industria. Entonces la industria se empieza a consolidar cada vez más y la competencia es menos palpable. Ajá. ¿Verdad? No es una competencia como Coca-Cola y Pepsi, ¿verdad? No. ¿Verdad? En algunos casos, por ejemplo, Microsoft puede ser una competencia muy fuerte con nosotros, pero en otros casos somos grandes aliados, ¿verdad? Y la nube de Oracle, que se llama OCI, y la nube de Microsoft, que se llama Azure, están interconectadas. Y nos interconectamos y tenemos alianzas entre los dos, porque un cliente puede querer tener una parte de su sistema en Microsoft y tiene una parte de su sistema en Oracle y que quiere usar la fuerza, la ventaja de los dos, entonces nos conectamos para trabajar cooperativamente. Pero eso está pasando en la industria en general. Estamos tratando de consolidar la industria más de que separarla.
Ok, ahora sí una pregunta de lo que los estudios tuviste. De hecho, supe que estudiaste computación, entonces en sí quiero saber qué es la computación. Ok, muy bien, es una muy buena pregunta. La computación en realidad es un área de la matemática. O sea, es un área que estudia lo que puede ser computable. Es teoría, es muy, muy teórica. ¿Verdad? Ustedes han visto esta película de Alan Turing. ¿Verdad? Entonces, esta idea es, todo lo que él desarrolló es la teoría de la computación. Es decir, qué es lo que una computadora puede hacer. En matemáticas se llama autómata de estado finito. Una computadora pasa de un estado a otro en una serie de estados. Nada más, ¿verdad? Entonces, en un juego, por ejemplo, vos estás vivo o estás muerto. ¿Verdad? Entonces, esos son dos estados del juego. La computadora puede hacer esa clase de cosas. Entonces, la computación es el área, la rama de la matemática que estudia qué es lo que se puede computar, ¿verdad? Toda la ciencia de la computación. Entonces, la computación se utiliza fundamentalmente para manejar símbolos. Los símbolos son datos. Entonces, pasa de ser una ciencia exacta, ¿verdad? Pura, como decir la matemática, a convertirse en una ciencia, convertirse en una ingeniería, una ciencia que puede ser aplicada al mundo, ¿verdad? Entonces la ingeniería se llama sistema de información o informática. Entonces la informática es la ingeniería que se encarga de almacenar, administrar y manejar datos. Datos que son símbolos en una computadora, que se utiliza la computación para hacer eso. Pero entonces un poco es como decir la física teórica y la física nuclear, ¿verdad? Es decir, yo tengo un reactor nuclear que produce electricidad, la que se basa en la teoría de la física teórica, ¿verdad? Entonces la idea, esos sistemas de información se basan en las teorías de la computación. Entonces la computación es eso, ¿verdad? Entonces por eso es que hay que hacer una diferencia entre la computación, la ingeniería de sistemas, ¿verdad? La ingeniería de sistemas de información y otras áreas, ¿verdad? La programación es un área dentro de todo este mundo de la computación. La inteligencia artificial es un área dentro de todo el mundo de lo que se llama la computación y la ingeniería. Y las diferentes universidades en el mundo tienen diferentes énfasis para que la gente se dedique a un área en particular de este ámbito tan grande que es la computación y la ingeniería de sistemas. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, tiene 3 énfasis diferentes. Un énfasis para la gente que quiere estudiar computación como tal, que es todo lo que es teórico, para la gente que quiere estudiar ingeniería de sistemas, para la gente que quiere estudiar desarrollo de sistemas. Son 3 áreas diferentes. Entonces, eso es, en pocas palabras, lo que la computación, la informática, pero la ingeniería de sistemas es. Sí, claro, y de hecho tengo como la duda, las personas que estudiaron como esta carrera en sí en el pasado, como a día de hoy, ¿qué trabajos tienen? Bueno, en el pasado y hoy, ¿verdad? Digamos, al principio, la computación cuando yo estudié, uno trabajaba como programador, ¿verdad? O como lo que se llamaba un DBA o como un diseñador de sistemas. Hoy, digamos, la gente que estudia computación, es más, es muy curioso porque hay gente que no estudia computación, que usa computación. Pero hoy hablamos, por ejemplo, de un científico de datos. Un científico de datos es una persona que estudió estadística, tal vez, y que usa tecnologías de computación e informática para analizar datos. Pero entonces el ámbito es muy, muy grande. Entonces hay gente que trabaja en programación. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, la semana pasada estuve en México, en el Centro de Desarrollo de México. Tenemos 5.000 programadores ahí que desarrollan el software de Oracle. Ellos son programadores, ¿verdad? Hay gente que lo que hace es programar. Hay otra gente que lo que hace es tomar eso y aplicarlo, ¿verdad? Que se llaman ingenieros de sistemas. Nosotros llaman ingenieros de datos. Son los que analizan los datos de una compañía para ponerlos en una infraestructura para que esos datos puedan ser utilizados. ¿Qué es lo más importante que una compañía genera? Los datos. Entonces uno puede decir, ok, mis clientes tienen este perfil, tienen este comportamiento, entonces yo puedo utilizar eso para ofrecerles un mejor producto, un mejor servicio. Son ingenieros de datos, ¿verdad? Entonces hay analistas de datos también, que son los que analizan la información, ¿verdad? Hay ingenieros de sistemas que diseñan el sistema para construirlo completamente. Y hoy sigue siendo esa la actividad de una persona que estudia en este campo. Agregado al tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Hoy hay una gran demanda de gente que conozca de temas de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una cosa transversal, se puede aplicar a cualquier cosa. Entonces hay desde científicos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que un poco van más del lado de la matemática. La inteligencia artificial es una rama que tiene que ver mucho con la matemática, la estadística, la probabilidad. Hasta simplemente personas que aplican modelos de datos, ¿verdad? de inteligencia artificial a procesos de negocios en particular, ¿verdad? Por ejemplo, esto que estábamos hablando del tema de, o sea, alguien tiene que tomar ese modelo de datos, ¿verdad? Y aplicarlo a un proceso de negocios, porque es lo que queremos tener, ¿verdad? La tecnología como tal no es nada. Si uno estudia informática y no hace nada. Hace algo cuando está aplicado a un tema de negocios, de conocimiento en particular, ¿verdad? Es ahí donde se utiliza, es una herramienta
para algo más, una herramienta para un negocio, una herramienta para una investigación, una herramienta para mejorar algo que existe en el día de hoy, va a hacerlo más rápido, más fácil, más eficiente. A ver, desviándonos ya un poco así del tema y yéndonos a esta rama de Oracle que se llama Oracle Academy, que he escuchado como que usted es como Sí. lo que está detrás de eso. Básicamente, ¿cuál fue su propósito? Ok, es una muy buena pregunta. Nosotros en la industria tiene dos características. La industria de la tecnología y la información en general tiene dos características. La primera es que avanza tan rápido, ¿verdad? Y crece tan rápido que siempre tenemos necesidad de gente que esté aquí, ¿verdad? Hay una compañía que se llama IDC que hace un estudio para saber cuánta gente hace falta para trabajar en la industria en América Latina. Nosotros estimamos que en América Latina nos falta 1 millón de personas que conozcan de tecnología para poder hacer todos los proyectos que se puedan hacer, ¿verdad? Si no tenemos una persona que sepa tecnología, ese proyecto no se puede hacer. Es como si voy a construir una casa y no tengo albañiles, no puedo hacer las casas, ¿verdad? Entonces necesitamos esos albañiles de informática para hacer las cosas. Entonces en Costa Rica, por ejemplo, hacen falta 10.000, ¿ok? Entonces el primer tema es que siempre hay una falta de gente, ¿verdad? Entonces ese es el primer tema. Y el segundo tema, que es una cosa muy curiosa, que va como en contradicción de lo que acabo de decir, es que la tecnología de información es una industria que paga muy bien. Nosotros hemos hecho estudios y una persona que estudia computación versus una persona que estudia cualquier otra cosa gana más, un 20% más alrededor de toda su vida, ¿no? Más seguro. No, gana más. No es más seguro, sino que gana más, ¿verdad? O sea, si yo estudio una X, gano esto, y si estudio computación voy a ganar 20% más que esta persona que estudió O sea, las la carreras otra mejor carrera. pagadas. Es de las carreras mejor pagadas, esa es exactamente, Sebastián, la forma de decirlo. Y además de que las carreras mejor pagadas y requiere más gente, entonces si usted estudia computación muy probablemente va a estar empleado muy rápidamente, ¿verdad? Pero sí tenemos ese gap, entonces es una cosa como contradictoria, ¿verdad? Entonces Oracle Academy se crea como un programa de Oracle para incentivar que la gente estudie computación y para ayudar a las instituciones de educación a que tengan los recursos para enseñar computación. Y hay otra cosa que es importante, ¿verdad? Y es que como la computación avanza tan rápido, la universidad no puede necesariamente estar alineada con ese avance, ¿verdad? No podemos enseñar. Ejemplo, un científico de datos, esta idea de científico de datos, ¿verdad? De data analyst, empezó hace unos 8, 9 años. En el momento que se salió ese puesto de trabajo como científico de datos, las universidades no enseñaban a ser científico de datos. No había ninguna universidad que enseñara a ser científico de datos. Les tomó 5 o 6 años crear una carrera de científico de datos. Les cuesta adaptarse, básicamente. Claro que les cuesta adaptarse. ¿Por qué? Porque es muy... O sea, yo estoy enseñando una cosa, imagínense ustedes en el colegio, ¿verdad? Están enseñando física y viene una cosa nueva de la física y entonces el profesor no sabe de eso. Entonces, además no tiene un currículum para que te enseñar eso. Entonces, ¿cómo se adapta? ¿Cómo te llevo esto al aula para que la gente aprenda? Tiene un gap ahí, tiene un tiempo. Entonces, Oracle Academy lo que busca es reducir ese tiempo. Y esta clase de herramientas nosotros las damos gratuitamente, totalmente gratis. Nosotros preparamos a los profesores, les damos el currículum ya desarrollado para que ellos puedan enseñar, les damos la infraestructura de tecnología para que lo puedan usar en Oracle, ¿verdad? Gratuitamente para que ellos la puedan usar, de manera que sea fácil para ellos hacerlo. El mismo colegio Miravalle es un ejemplo de eso, ¿verdad? Ustedes entraron, el colegio entró hace como 5 o 6 años en este proceso para enseñarle programación a los niños. Todo el currículum para enseñar eso y todas las herramientas para enseñar eso, Oracle se los dio al colegio de forma gratuita. Y capacitamos a los profesores en aquel momento para que todos aprendieran la tecnología para poder enseñarse a la gente. Entonces esa es la idea de Oracle Academy. Lo hacemos con muchas instituciones, con universidades fundamentalmente, ¿verdad? Y nosotros tenemos en este momento en América Latina 11.000 instituciones que están registradas en el programa. Son muchas. ¿Tienen una estimación como por ejemplo les ha funcionado muy bien, ya han habido bastantes personas? Claro, sí, nosotros lo vemos en diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, solo el año pasado los estudiantes de Oracle Academy invirtieron $1.800.000 de estudios en un año, ¿verdad? Para aprendiendo temas de tecnología a través de Oracle Academy. Vengo ahora en las últimas 2 semanas, estuvimos en una reunión que hicimos de todos los estudiantes de en Brasil y en México. Reunimos 300 profesores en Brasil, 300 profesores en México para hablar de temas de tecnología, para tenerlos siempre actualizados para que ellos después puedan ir a enseñarse a las instituciones. Claro que vemos un impacto, ¿verdad? Un impacto donde no solamente más gente estudia, sino que la gente estudia con mayor calidad, de manera tal que pueden salir de la universidad y entrar a trabajar en el sistema inmediatamente, que es lo que queremos hacer, puede reducir esa brecha, ¿no? Que nunca se va a reducir, ¿verdad? No crean que es que lo que vamos a hacer, ¿verdad?
sea, el Estado de la Nación, por ejemplo, dice que las universidades generan más o menos 1.000, todas las universidades públicas y privadas en Costa Rica, todas, generan más o menos 1.200 profesionales de informática todos los años. Y la tasa de crecimiento, y eso es todos los años, desde los últimos 5 años, ¿verdad? 1.200, todos los años. Y la tasa de crecimiento de la necesidad de profesionales de informática crece 40% cada año. Entonces nunca lo vamos a alcanzar, nunca va a dar abasto, nunca va a alcanzar. Entonces, de hecho, muchas universidades hoy están pensando en crear carreras cortas, pero carreras que no, o sea, no te hacen ingeniero de sistemas, pero te hacen tener un técnico en sistemas para que puedas venir a trabajar en esas áreas donde necesitamos tanta gente en la industria. Entonces, eso está cambiando muy rápidamente también. La industria lo requiere y la academia, digamos, tiene que adaptarse a eso. Me parece muy interesante ese tema y pensando hacia el futuro y los futuros profesionales, te quería preguntar sobre la inteligencia artificial, que es como el boom de la tecnología actualmente, y te quería preguntar como, siempre he sido muy curioso de cómo pasaron de unos y ceros a hacer algo que le respondes y te responde como si fuera un humano. ¿Cómo hicieron esa transición? Y, bueno, eso ha sido una historia de muchos años, ¿verdad? Y todavía sigue siendo, Alejandro, unos y ceros. O sea, una computadora no entiende más que unos y ceros. Pero lo que se ha hecho es crear tecnologías que apoyan al desarrollo de la tecnología. ¿Verdad? ¿Qué factores han afectado el desarrollo de la tecnología? La tecnología se desarrolla rapidísimo, ¿verdad? Ustedes saben la ley de Moore, ¿verdad? No sé si me voy a hablar de la ley de Moore, ¿verdad? O sea, uno compra, y es así, uno va y se compra una computadora de videojuegos hoy, le cuesta 1.000, y en 18 meses va y la compra y le cuesta 500, una que tiene el doble de la capacidad. Eso es la ley de Moore, ¿verdad? ¿Y por qué ocurrió eso? Porque hubo dos cosas que pasaron que hicieron que la tecnología se desarrollara muy rápido, ¿verdad? La tecnología de la informática, la computación existe desde los 50, ¿verdad? Y ustedes vieron la película esta de Alan Turing pasa en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El descifrar el código Enigma. ¿Verdad? Desde entonces ya existe la tecnología, pero ¿qué pasa? Si ustedes ven en esas películas, las computadoras eran enormes, ¿verdad? Porque la tecnología que existía para generar el Estado eran tecnologías muy grandes, eran aparatos muy grandes, ¿verdad? Recuerden que lo que la computadora representa son unos y ceros. Lo que había era como, imagínate un bombillo que en el día se apagaba dentro de la computadora para representar el estado de un bit, ¿verdad? Entonces en la década de los 70 hubo una enorme salto, que fue la invención del transistor. Los transistores hicieron que fuera posible tener una gran cantidad de bits en un espacio muy pequeñito. Y de ahí en adelante se ha venido desarrollando cada vez más y cada vez más. En un espacio muy pequeñito hay la posibilidad de representar más bits. Y eso tiene un efecto, ¿verdad? En realidad la tecnología, las computadoras funcionan con electricidad. La electricidad se propaga a una velocidad fija. ¿Cuál es? La de la luz. La velocidad de la luz. Entonces, entre más algo sea más pequeñito, más rápido es. ¿Verdad? Entonces, cada vez más la compresión de la capacidad de poner más y más bits en un espacio cada vez más y más pequeño, así que podamos tener más información representada a una velocidad mayor, ¿verdad? Y entonces ha venido ahí desarrollándose ese tema. Y hoy, digamos, la inteligencia artificial se da por dos razones. Una es porque, primero, tenemos la capacidad de procesar una gran cantidad de información muy rápido, ¿verdad? Esa es la primera. Entonces hoy tenemos computadores que son mucho más rápidos, que podemos procesar una gran cantidad de información muchísimas veces más rápido. No sé si ustedes todos han oído el tema de que hoy en un Apple Watch hay más capacidad de procesamiento que en toda la computadora que lanzó el Apolo 11 a la Luna, ¿verdad? Y es verdad, o sea, por eso, pues esa es la capacidad que hemos creado. Y la segunda cosa que ha logrado que la inteligencia artificial exista es que la inteligencia artificial se basa en datos. En realidad, lo que conocemos, vamos a ver, que es una diferenciación muy importante. Una cosa es la inteligencia artificial general, ¿verdad? Pensar en tener un robot como se ve en las películas, ¿verdad? Que habla como una persona y habla como una persona, se llama inteligencia artificial general, ¿verdad? Que es una máquina que funciona exactamente como una persona, que emula a una persona en su totalidad. Eso no existe. Lo que existe es inteligencia artificial más particular. Y lo que llamamos inteligencia artificial en realidad hoy no es un espacio muy pequeñito de la inteligencia artificial que se llama machine learning, que se llama aprendizaje automático. Y el aprendizaje automático en realidad sí existe, y esto hay una cosa más específica del aprendizaje automático que se llama aprendizaje automático estadístico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen todos estos sistemas? ¿Qué es lo que hace ChatGPT? ¿Qué es lo que hacen todos los sistemas que hacen inteligencia artificial? Lo que hacen es analizar el pasado. Entonces ellos ven todos los datos del pasado, y si más datos tengamos en el pasado, más amplia es la muestra. Entonces ven todos los datos en el pasado y observan un comportamiento, un patrón.
ese algoritmo lo que hace es generar ese patrón. Y entonces uno puede decir, ok, si este patrón se cumple en el pasado, existe una probabilidad de que ese patrón se cumpla en el futuro. Y es lo que la inteligencia artificial hace. Entonces, por ejemplo, uno puede usar algoritmos de inteligencia artificial que se llaman, por ejemplo, regresión lineal. Es un algoritmo de inteligencia artificial, regresión lineal. ¿Qué es lo que hace la regresión lineal? Ir a ver un conjunto de datos y ver cómo esos datos están relacionados para predecir cuál es el valor futuro de ese dato. Entonces, por ejemplo, yo quiero vender una casa. Entonces yo podría decir que el precio de la casa depende de cuántos cuartos tiene, dónde está, qué años de construcción tiene, ¿verdad? Cómo está, cuáles son los materiales que tiene, ¿verdad? Yo puedo ir a ver cómo fue que todas las casas similares se vendieron, cuál fue el precio en que todas las casas similares se vendieron. Y utilizar toda esa información para predecir en cuánto yo debería vender esta casa para venderla lo más rápido posible, ¿verdad? Eso se llama una regresión lineal. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? ¿Verdad? Y todo lo que eso se llaman LLMs, Large Language Models. Aplicar esta misma idea, una masiva, enorme cantidad de información textual, ¿verdad? De texto. Ver todo lo que está en internet, todo lo que se ha puesto en internet, ¿verdad? Y copiar, ver cómo es que la gente responde y copia ese patrón y lo aplica cuando yo le hago una pregunta, ¿verdad? Cuando yo le hago un prompt, se llama. Entonces yo le hago un prompt, yo le pregunto, por ejemplo, genéreme un artículo acerca de Oracle. Entonces ya va y busca en Oracle, ¿quién ha escrito de Oracle todo lo que ha escrito de Oracle? Y lo genera, lo resume y te lo pone a vos. ¿Okay? Entonces está copiando. Entonces lo que hace hoy posible la inteligencia artificial, Alejandro, para responder a tu pregunta son esas dos cosas. Tenemos una capacidad de procesamiento enorme, ¿verdad? ¿Okay? Usando, de hecho, procesadores de videojuegos, ¿verdad? NVIDIA, procesos, GPU se llaman, por un lado. Y además tenemos una masiva, enorme cantidad de información almacenada que podemos analizar para duplicar, para replicar ese comportamiento y hacer parecer que fuera un comportamiento inteligente. ¿Verdad? Entonces cuando uno ve ChatGPT, de hecho si vos le preguntas algo a ChatGPT que no existe, no te puede responder, porque no lo conoce. Yo la otra vez le pregunté, estaba tratando de resolver un problema de matemática y yo me estaba tomando mucho tiempo, y le pregunté la respuesta, el problema no tiene respuesta, y ChatGPT tiene una respuesta incorrecta. Entonces la otra cosa que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Sigue siendo una tecnología que tiene que ser supervisada por una persona. Una tecnología que apoya a una persona, pero una persona tiene que estar ahí para revisar que lo que está respondiendo está correcto, ¿verdad? Porque puede ser que sea incorrecto, ¿verdad? Todavía ahora. Entonces así ha sido el proceso de la generación de la inteligencia artificial. Y ahí llegamos de unos y ceros, como vos decís, a tener una computadora que responde casi como un ser humano. Hablando de lo de la inteligencia artificial, yo tenía la duda, como para, por ejemplo, que estaba hablando de que a veces incluso se hacen las ventas mucho más fácil, siguiendo como un patrón de ventas o un precio más accesible a lo que hay alrededor. ¿Hay alguna ya organización o cooperativa que está implementando esto mediante Oracle? Desde hace muchos años. Desde hace muchos años ya hay compañías que utilizan esta tecnología, ¿verdad? O sea, si vos entras, y hoy no lo ven, cuando hacen una búsqueda de algo, vos buscas por una casa en la playa y empiezan a salir anuncios de clases en la playa por todo lado, ¿verdad? Eso es porque ahí lo que está tomándose es toda la información de tu perfil de usuario y la está comparando con todos los perfiles de usuarios similares, ¿verdad? Y entonces está diciendo, ese usuario que es Sebastián, ¿verdad? Se parece a todos los usuarios que tienen el mismo perfil que Sebastián, y esos usuarios que tienen el mismo perfil que Sebastián les gusta estas casas en la playa. Entonces toma esa información y se la presenta Sebastián. Eso existe hace mucho tiempo, ¿verdad? Eso empezó como se llamaba Real Time Data Analysis, y ya hoy se utiliza herramientas de inteligencia artificial para hacer esto. Bueno, por ejemplo, Oracle tiene herramientas para hacer eso, para hacer campañas, no solamente para ofrecerle nuevos servicios a los clientes, sino para evitar que los clientes se vayan, ¿verdad? Por ejemplo, las telefónicas tienen ese problema, se llama churning, que es que un cliente, otra telefónica, ¿verdad? Que no sé, Elise y Claro, ¿verdad? Entonces Claro ofrece algo nuevo y entonces la persona se cambia. Y después Elise ofrece algo nuevo y la persona se lo va a cambiar, ¿verdad? Entonces está cambiando, no es un cliente fiel, ¿verdad? En las aerolíneas les pasa eso mucho. Uno viaja en cualquier aerolínea, no es tan importante eso. Entonces esos sistemas de inteligencia artificial analizan a la persona y ven cuándo esa persona se va a cambiar, y antes de que se cambie le ofrecen algo para que no se cambie, para mantenerlo, ¿verdad? Para evitar churning, ¿verdad? Entonces ahí es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se utiliza, pero se puede utilizar en muchísimas cosas. Pero hay cosas más altruistas. Por ejemplo, nosotros tenemos un instituto que se llama el Instituto de Larry Ellison, que está haciendo análisis del cáncer de pulmón usando inteligencia artificial. Entonces toma, no sé, 6 millones de radiografías de los pulmones de gente que ha tenido cáncer y las analiza. Y después toma una fotografía de una persona, una radiografía de una persona,
y la pasa por el proceso y el sistema le dice, esta persona tiene tal probabilidad de tener cáncer de pulmón, porque puede analizar eso y lo puede ver mejor que un ser humano, porque a un ser humano se le pueden pasar detalles, ¿verdad? Al sistema no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir a decirle a ese paciente, ¿usted va a tener cáncer? No, le damos esa información al médico, para que el médico entonces vea lo que la computadora encontró, observe la radiografía, vea que es verdad y vea cuál es el mejor mecanismo de proceder para evitar que la persona tenga cáncer. Y en el cáncer eso es súper importante, porque el cáncer, si usted lo detecta a tiempo, la persona no se muere. ¿Verdad? Esa es la clave. Esa clase de cosas se pueden hacer con inteligencia artificial. Y muchísimas cosas más, ¿verdad? En temas del ambiente, en temas de la generación de agua, en temas de la generación de alimentos, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Cuánta agua tengo que ponerle yo a las plantas para que crezcan mejor en ciertos lugares? ¿Verdad? La inteligencia artificial tiene una aplicación enorme como una herramienta para facilitar o para eficientizar procesos que hasta hoy eran muy difíciles de ver, ¿verdad? Porque requería mucho tiempo, mucho trabajo y tal vez no tenían la capacidad. Bueno, ahora, muchas personas, incluyéndome, creemos, tal vez sea por falta de conocimiento, pero creemos que pueden ser peligrosas las inteligencias artificiales, porque normalmente estas están afiliadas a compañías con muchos datos de nosotros mismos, como Google, Microsoft, incluso Oracle. Están afiliadas a estas y mucha gente cree que pueden como darse la vuelta y ponerse en contra de nosotros, que ganen como conciencia, por así decirlo, que lleguen a ese punto de inteligencia, porque vemos la inteligencia artificial como una nueva naturaleza, por así decirlo. Entonces, ¿hasta qué punto son las inteligencias artificiales peligrosas o qué podrían llegar a causar en contra de nosotros? Vamos a ver, lo primero es la idea esa de Terminator no va a pasar. Nos faltamos muchísimos años para adelante para que eso pase. Porque además, toda tecnología tiene que tener un objetivo. Pero toda tecnología se desarrolla porque a alguien le interesa que se desarrolle y le pone dinero para que se desarrolle. Entonces a nadie le interesa tener una inteligencia artificial genérica. Pero no tiene sentido. No hay razón de que exista, ¿verdad? Entonces ustedes ven, los robots que existen hoy no son como humanos. Tienen formas específicas para hacer una tarea específica. Venlo de la manera más simple. Esta aspiradora que anda por todo lado ahora, ¿verdad? No tiene la forma de una persona. ¿Verdad? Si no me tienes delgadita, chiquitita, redonda, ¿verdad? Para que se pueda meter en todo lado, es específica para esa tarea en particular, ¿verdad? Porque lo hace mejor que nosotros con 4 patas y todo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Entonces ustedes han visto los perros estos que tiene Boston Robotics, que son perros que van brincando subiendo, ¿verdad? Y tienen, o sea, son mejores que nosotros por eso, porque tienen 4 patas, se paran mejor, etc. Están pensados para un desarrollo en particular. Entonces eso de que la tecnología va a llegar a matar a la gente, no creo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que es una herramienta y como toda herramienta puede ser utilizada para bien o para mal, ¿verdad? Es como una escopeta. Yo puedo usarla para defenderme o para matar a alguien, ¿verdad? Es la misma idea. El ejemplo más claro, creo yo, que existe en el mundo moderno es la energía nuclear. La energía nuclear puede generar energía eléctrica limpia, eficiente y segura o puede crear una bomba atómica, ¿verdad? Entonces la inteligencia artificial está exactamente en el mismo lugar. Puede ser utilizada para crear una bomba atómica o puede ser utilizada para generar energía eléctrica, para encontrar o para diagnosticar el cáncer a tiempo, como lo que vamos a decir, ¿verdad? Entonces es el primer riesgo. Entonces, claramente tenemos que ser responsables, tiene que haber un tema ético y moral en la aplicación de la inteligencia artificial para que no lleguemos a usarla como no es debido, ¿verdad? Como que de una manera responsable y todas las compañías tienen que hacerlo. Y el segundo problema es que nos hace vagabundos, ¿verdad? Nos evita pensar. Esto es una cosa que tenemos que siempre estar cuidadosos de eso, ¿verdad? Es decir, en la escuela nos enseñan a multiplicar. Y uno dice, ¿por qué no enseñan a multiplicar? Si ya hay calculadoras, uno podría multiplicar, ¿verdad? Porque enseñar a multiplicar tiene un efecto en muchísimas otras cosas más, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser igual con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, cada vez que ustedes usan ChatGPT, piense que lo que está haciendo es haciéndolo más tonto. A menos que usted use lo que ChatGPT le devuelve y lo analice, lo cambie y lo utilice y ponga su criterio para hacerlo mejor, para hacerlo de acuerdo a lo que usted necesita que sea, ¿verdad? Entonces el riesgo de inteligencia artificial, para mí, más que nos llegue a exterminar, es que pase lo que pasaba en esa película Wall-E, ¿te acuerdas? Que todos eran gordos así, que nadie se movía, que nadie veía nada. Eso es, pero es porque es nuestra propia conciencia de cómo usamos esa herramienta para mejorarnos a nosotros mismos y no para reemplazarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es Waze, ¿verdad? O sea, usted tiene que usar Waze para encontrar la mejor ruta en ese momento dado. Pero el Waze no va a reemplazar tu criterio para decir, no, por ahí no me voy a ir porque yo sé que por ahí hoy está la romería y
nos vamos a pegar ahí, ¿verdad? Yo me voy a ir por ese otro lado, aunque Waze no lo sepa, ¿verdad? Porque es una herramienta que me ayuda a extender mi capacidad cognitiva, pero que no reemplaza mi capacidad cognitiva, mi criterio humano, que es hasta hoy irreemplazable, ¿verdad? Yo le puedo pedir a una inteligencia artificial que haga una copia de un Rembrandt o de un Picasso, pero no le puedo pedir a una inteligencia artificial que haga una nueva forma de arte. No existe nunca. No tiene esa capacidad creativa, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que ver. Entonces el riesgo de la inteligencia artificial no es que nos reemplace en nuestro trabajo, no es que nos vaya a matar en el futuro, ¿verdad? Es que es una herramienta y como herramienta hay que usarla responsablemente. E igualmente como herramienta hay que usarla responsablemente hacia nuestro propio crecimiento. Y como decía antes, la inteligencia artificial se basa en los datos del pasado. Sí. Entonces, ¿usted cree que la inteligencia artificial pueda llegar digamos, a la inteligencia humana de generar nuevas respuestas sin el conocimiento del pasado? Es difícil decir eso, ¿verdad? Porque ¿qué es una nueva respuesta, verdad? Es complicado hoy con tanta información que tenemos, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, voy a generar algo nuevo, ¿verdad? Yo no creo, en realidad, que queramos que eso ocurra, es la primera cosa. Lo que queremos es que la inteligencia artificial nos ayude a encontrar respuestas de una forma más fácil. Pero si yo voy a mandar un dron a Júpiter, que yo pueda simular, entender cómo son las condiciones de Júpiter para encontrar y predecir cuáles son las condiciones que puede estar ahí, para crear un mejor dron que pueda llegar a Júpiter y pueda hacer el trabajo que quiera hacer, ¿verdad? Entonces está facilitando lo que hubiera tomado años en hacer en días o meses, en semanas. Misma idea lo que ocurrió en la computación en el pasado, ¿verdad? La computación nació para predecir la trayectoria de un proyectil, que antes se predecía manualmente, entonces había personas que hacían eso. Pero ustedes ven el Concorde, ustedes saben cuál es el Concorde, ¿verdad? Ese avión no tiene computadora, entonces había una persona que hacía los cálculos, un navegante que hacía los cálculos con una regla de cálculo, ¿verdad? Para poner eso ahí. Hoy, eso los aviones lo hacen solos. Entonces es una herramienta para que no tengamos pilotos, no, sino para que el piloto esté más confiado de lo que el resultado, y más rápido pueda ver cuáles son los riesgos que el resultado puede tener. Entonces no queremos una inteligencia artificial que haga eso, ¿verdad? Yo no quiero una inteligencia artificial que vaya y vaya a tomar una decisión. Yo voy a usar la información que la inteligencia me da para que yo tome esa decisión. Pero lo que estamos diciendo, ¿verdad? La inteligencia dice, esta persona tiene un 90% de tener cáncer de pulmón. Yo eso no se lo voy a decir al paciente, se lo voy a dar al doctor, para que el doctor, que es el experto, vea y diga, sí, es verdad. Y entonces el camino que vamos a tomar es ¿verdad? Para mitigar el riesgo de que esa persona tenga cáncer, ¿verdad? Sigue siendo una herramienta y es lo que tenemos que ver. ¿Y hasta qué punto? Bueno, me he dado cuenta que muchos trabajos a futuro probablemente ya no sean los humanos los que lo hagan, sino sean máquinas. Por ejemplo, los cajeros, ya últimamente no hay personas, lo hace uno mismo. Entonces, ¿hasta qué punto podría generar desempleo? ¿O la inteligencia artificial va a crear más empleo todavía a futuro? Sí, ese es el otro temor de la gente, ¿verdad? Es que la inteligencia artificial me va a reemplazar. Y vean que eso no es una cosa nueva. Eso siempre ha pasado, siempre ha pasado. Imagínense, a principios del siglo XX, en 1900, había un grupo de personas que se dedicaban a mantener caballos. O sea, eran gente que herraba los caballos, les daba de comer a los caballos, criaba a los caballos, hacía las carretas, los choferes de carreta, ¿verdad? Se imagínense en Nueva York, ¿verdad? En el 1905, la gente se movía, el taxi era una carreta, jalada por caballos. 1910, 1914, Ford inventa el proceso de producción en serie y empiezan a salir los carros. Entre 1915 y 1950, la creación del automóvil hizo que 8.5 millones de trabajos se desaparecieran en los Estados Unidos. En ese periodo, que era la gente que criaba caballos, que alimentaba caballos, que los veterinarios, la gente que era el kitchen, ¿verdad? Eso hizo ya, esa invención del automóvil. ¿Pero qué hace? Crea 50 millones de trabajos nuevos, que son los que hacen llantas, los que arreglan, los mecánicos, ¿verdad? Los choferes, ¿verdad? Toda la industria de crear el carro, los dealers de carros, los que venden carros. Antes uno no tenía un carruaje, uno alquilaba el carruaje, ¿verdad? Solo la gente que tenía mucho dinero tenía carruaje. Entonces ahora se compran carros y la compañía de seguros, las que aseguran los carros para que cuando choquen no les pase nada, ¿verdad? Eso no existía antes, existe a partir de la creación de los automóviles. Eso es algo que siempre ha pasado, ¿verdad? Ahora, van a haber actividades
no estoy diciendo trabajo, estoy diciendo actividades que van a cambiar. Sí, van a haber actividades que van a cambiar. Tal vez la inteligencia artificial no va a reemplazar un trabajo completo, va a reemplazar la parte de un trabajo. Pero hoy, por ejemplo, la gente que escribe, los escritores para mercadeo, ellos están directamente afectados por ChatGPT hoy, porque yo necesito que haya alguien que escriba el script de un anuncio, porque lo puedo generar a través de un anuncio. Entonces esas personas tienen que moverse a otra área y especializarse en otras áreas y moverse a otras áreas. Entonces por eso, hoy ustedes, muchachos que están estudiando, hay 3 capacidades que son fundamentales, ¿verdad? Una es aprender a aprender, ¿verdad? Es la primera cosa, porque todo lo que aprendes siempre va a cambiar, ¿verdad? Tener esa capacidad, ¿verdad? La posibilidad de absorber el cambio y estar abierto a que las cosas cambian y que todo está cambiando todo el tiempo, ¿verdad? Es fundamental. Y la otra cosa es especializarse. Uno tiene que estudiar algo, aprender algo y ser súper experto en algo, pero porque eso es lo que va a hacer que yo tenga siempre una posición en donde estar, ¿verdad? Cada vez más el trabajo va a ser cada vez más plástico, más dinámico, más diverso que lo que es hoy, ¿verdad? Cada vez va a haber menos personas que van a trabajar 30 años en la misma compañía, sino que van a trabajar en proyectos diferentes en diferentes compañías. Es lo que permite la tecnología también hacer, ¿verdad? Hoy. ¿Tienes alguna pregunta? Yo creo que hasta aquí el podcast. La verdad es que muy interesante eso, principalmente lo de Oracle, porque yo personalmente no sabía como en sí qué se trataba la compañía, qué hacía. La verdad eso de los proveedores tecnológicos me sorprendió bastante. Es algo nuevo, la verdad. No lo esperaba para nada. Y esto de la inteligencia artificial, y también muy interesante porque, claro, ahora millones de personas están preocupadas porque van a perder el trabajo, pero no se dan cuenta que también eso les va a dar oportunidades a muchas otras de más trabajos aún. Sí. Que claro, yo creo que al principio se van a perder muchos trabajos, pero se van a crear conforme pasa el tiempo, por así decirlo. Pero habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, y ya está pasando, ¿verdad? Ya estamos en esa ola, ya está pasando, ya hay trabajos nuevos que están creando. Y eso es bueno, ¿verdad? Pues son trabajos más especializados que van a pagar mejor, ¿verdad? No es lo, imagínense, ¿no? Es un mecánico que arregla un carro versus una persona que está alimentando un caballo, ¿verdad? Esa transformación hace también que las personas tengan una mejor calidad. Sí, más bien, yo creo muy, porque yo ciertamente estaba un poco sesgado en términos de qué era la computación. Ahora sabiendo esto, el gran avance, y que no solo es una persona sentada en una computadora tecleando, como es un conocimiento muy sesgado, no, es mucho más abierto, y que las personas tengan este conocimiento de que no solo es esto, estamos avanzando y que podemos abrir más la mente a más espacios o ámbitos de la computación. ¿Sí? Buenísimo, Sí, buenísimo. definitivamente. Bueno, muchachos, muchas gracias entonces por la invitación. Sí, a usted más bien.